Si quieren les ponemos en contexto, porque quizás es un hecho no tan conocido, digamos. Si bien se difundió en las redes sociales durante el fin de semana las declaraciones de, sobre todo los miembros de algunos gobiernos aliados a Níger, con declaraciones de tipo nacionalista, defendiendo la soberanía panafricana y oponiéndose a la posible intervención tanto de Francia como de Estados Unidos en el escenario regional. Para ponernos un poquito en contexto, lo que sucedió fue que un país de Nigeria, de África, que se llama Níger y que no es Nigeria, que está al lado, pero en Nigeria se habla en inglés y acá se habla en francés. Bueno, hay algunas diferencias también en términos históricos. Se dio un golpe de Estado. ¿Y por qué es importante este golpe de Estado que se dio en este país? Se dio en un contexto donde hay un profundo realineamiento geopolítico en África, derivado de la crisis europea, fundamentalmente derivado de la crisis entre Rusia y, ya podemos decirlo, la OTAN. ¿Por qué? El punto, si se quiere, de inflexión tiene que ver con la provisión de alimentos. Mayormente los países africanos importan alimentos, muchos de ellos provenientes de Rusia, pero una gran parte también provenientes de Ucrania. Ustedes saben que Ucrania tiene como si fuera una pampa húmeda argentina, donde hay también una de las mejores tierras del mundo, tiene una renta extraordinaria y eso le permite ser exportadores de alimentos. Los puertos por los que salen esos alimentos hacia África y otros puntos del mundo son parte de este conflicto. Hasta hace unos días existía un acuerdo entre Rusia y Ucrania que permitía que, a pesar de que había conflicto y guerra, permitían que salieran esas exportaciones de alimentos y de esa manera poder abastecer las necesidades de países como África y otros. Lo que sucedió hace una semana es que Putin anunció que se cancelaba ese acuerdo y que no iba a dejar que salieran más las exportaciones de alimentos de Ucrania hacia África. Como complemento de eso, se dio una cumbre entre Rusia y África, donde Putin prometió que va a asistir Rusia a las necesidades de algunos países africanos de alimentos y, entre otras cosas, también asistencia financiera, etcétera. Con esto busca cambiar el equilibrio geopolítico que existe en África y buscar que algunos países que tienen vínculo con Rusia que continúen alineados con él. En ese contexto de tensiones de realineamientos geopolíticos de los países africanos, se produce el golpe de Estado en Níger. ¿Y por qué es importante Níger? Porque Níger es uno de los principales proveedores de nada más y nada menos que de uranio para Francia. Níger fue un país colonizado por Francia de una manera brutal y despiadada, como fueron todos los procesos de colonización por parte de Europa en el continente africano, que sufrió también un proceso de descolonización en los años 60. No logró estabilizar un sistema político producto de el atraso histórico que le derivó la colonización europea, y porque Francia siguió con una pata en Níger hasta estos días. Hay un destacamento fuerte del ejército francés, unas 1.500 tropas de soldados franceses que están presentes en el territorio para garantizar el uranio para Francia. ¿Y por qué es importante el uranio para Francia? Te pregunto, Eva Moreira, ¿por qué te parece? ¿Por qué es importante el uranio para Francia? Porque, bueno, en Francia hay varios Homero Simpson que trabajan en las centrales nucleares francesas que proveen gran parte de la matriz energética francesa, que está garantizada la provisión de energía a través de plantas de energía nuclear. El insumo básico para la producción de energía nuclear en esas plantas es el uranio, que viene de Níger. Cuando se dio golpe de Estado en Níger, el nuevo gobierno que surge de ese golpe de Estado, lo primero que anunció es que cortaba la exportación de uranio a Francia. Francia, como toda Europa, tiene un problemita energético en el marco de este conflicto, ¿no?, que tienen con Ucrania. Ya le cortaron el gas que venía de Ucrania, ahora le cortan el uranio que viene de Níger. Genera un conflicto político, económico muy importante. Durante el fin de semana se vieron manifestaciones en apoyo al nuevo gobierno que surge de este golpe de Estado, y en esas manifestaciones sucedieron dos cosas que ilustran mucho el carácter geopolítico que tiene este proceso. Por un lado,
se vivaba a Putin, a Vladimir Putin, en las plazas de la capital de Níger se vivaba a Vladimir Putin, y por otro lado se dirigieron a la embajada francesa en Níger, arrancando las placas de la embajada francesa en Níger, pisoteando las banderas francesas. O sea que tenemos una dimensión geopolítica de algo que amenaza con extender el conflicto que tenemos en Europa a África. Ya habíamos visto que esto se había extendido al mar de China con el conflicto en Taiwán, etcétera. Ahora lo vemos en África. La reacción, digamos, de los países africanos alineados con Europa y con Estados Unidos se dio a través de la conformación de una declaración pública de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental, que son los estados africanos que están alineados con Occidente, donde para que sea más difícil de entender, la lidera Nigeria. O sea, Nigeria, como parte de los países de Asia Occidental, llevó adelante una conferencia de prensa donde emplazó al gobierno de Níger, que está al lado, para que normalice la situación en el marco de una semana. Si no, van a empezar bloqueos económicos, y hasta amenazó con la intervención militar directa sobre este nuevo gobierno en Níger en caso de que no se restablezca el orden depuesto en ese país. ¿Y hubo alguna expresión o manifestación por parte del gobierno francés? ¿Macron, algo al respecto? Macron manifestó la enorme preocupación que tenían en relación a lo acontecido en Níger, y apostó, al estilo Macron, a buscar una salida negociada. El otro que también se pronunció al respecto es Anthony Blinken, el secretario de Estado, o sea, el canciller norteamericano. Declaró que el gobierno legítimo elegido democráticamente debe ser restituido inmediatamente, y Josep Borrell, que es el comisionado europeo, que la Unión Europea apoyará rápidamente y eficazmente cualquier esfuerzo de la comunidad de estados de África Occidental, liderada por Nigeria, mostrando el alineamiento político ahí. La cuestión es delicada en términos políticos, porque tiene todas estas implicaciones que uno empieza a ver, como la cronificación del conflicto empieza a tener una serie de ramificaciones en el ordenamiento y el alineamiento geopolítico de regiones enteras como África. Entonces tenemos que, a raíz del conflicto en Europa, se restringen los alimentos al continente más pobre del mundo, que es pobre por la presencia de años de Europa, del proceso de colonización ahí. Si lo dejaran tranquilo, ellos podrían producir sus alimentos, pero como vemos, hay bases de Francia para garantizar el suministro del uranio, etcétera. Entonces tenemos una prolongación de un conflicto a la luz de las trabas para la exportación de alimento, la reacción de Rusia buscando un acuerdo con algunos de esos países de África para garantizarles alimento y financiamiento. Entre esos países, Níger, que estaba jugando más con el bando occidental, se da un golpe de Estado prorruso, digamos, lo cual impide que ese país le exporte lo que Francia necesitaba, y ahora tenemos la posibilidad de que se genere una partición política al interior de África entre los que están alineados con el bando occidental, que quieren la restitución del gobierno en Níger, que estaba, digamos, apoyando a Francia y le garantizaba el suministro de elementos estratégicos como el uranio, y el sector que apoyan al nuevo gobierno de Níger, donde está Burkina Faso y otros países del África subsahariana, en el marco de la tragedia en términos históricos que es la realidad africana en el día de hoy. Pero bueno, un ejemplo de cómo este conflicto en Europa y sus ramificaciones económicas, sus ramificaciones energéticas, sus ramificaciones estratégicas pueden implicar que las cosas de un momento para otro se vayan de control y tengan ramificaciones que uno no lo espera, digamos, ¿no? Y eso nos lleva a pensar también las posiciones que la Argentina y países de América del Sur, que hoy es una zona de paz, en caso de que hubiera un cambio de gobierno en alguno de nuestros países que definiera alinearse firmemente, por ejemplo, con el bando occidental en esta guerra, que envíe tropas, como ha sucedido en otra época de la Argentina, no estamos hablando de un juego, no estamos hablando de declaraciones, estamos hablando de consecuencias graves en términos geopolíticas, que en este caso lo vemos en África,
que es interesante para entender, para ver las noticias, pero también es un llamado de atención en términos de las posiciones que deben tener los países que hoy son dependientes en esta disputa geopolítica que vivimos en Europa. Pasamos a El Salvador, porque Bukele no sigue o intensifica, ¿no?, su mano dura. Nuestro amigo Nayib Bukele vuelve a ser noticia internacional. ¿Por qué? Porque anunció ayer que movilizó a 7.000 militares y 1.000 policías para acercar una zona rural en uno de los departamentos, uno de los estados de El Salvador, que se llama Cabañas. ¿Por qué fueron a literalmente perseguir a bandas de las maras que operan en Salvador a estos lugares? Pero lo que hicieron fue cercar todo como si fuera una provincia de El Salvador por el ejército, e ir casa por casa deteniendo a los presuntos delincuentes para poner fin a la actividad delincuencial en esa zona. Básicamente, a través de la cuenta de Twitter, Bukele lo que dijo fue que el objetivo era detener a estos pandilleros que están refugiados en esos campos de concentración. Desde que El Salvador declaró el estado de emergencia en marzo de 2022, hay más de 70.000 presuntos pandilleros arrestados y detenidos. Esto genera un problema en términos no solamente de vigencia de los derechos humanos, sino incluso procedimental: cómo juzgar a todas estas personas y cómo demostrar su eventual culpabilidad o inocencia. En los últimos días se aprobó en la Asamblea Legislativa de El Salvador una propuesta que permite juzgar colectivamente a estas personas, no hacer un juicio individual a cada persona por sus eventuales responsabilidades, sino procesar a las personas capturadas mediante este régimen de excepción de manera colectiva. Esto ha generado ya una serie de preocupaciones, rechazos y denuncias a nivel internacional respecto de cómo salvaguardar el debido proceso aún en un estado de excepción, ¿sí? Porque acá hay un estado de excepción por la crisis de seguridad que, entre comillas, justifica este tipo de política que vemos muy espectacular por la tele, ¿no? Los pandilleros con los tatuajes, en situaciones infrahumanas, muchos de ellos detenidos allí, que es una demanda social, digamos, responder ante la amenaza que para la vigencia del orden público y del Estado de Derecho representan estas maras. Ahora, bueno, la escala del problema ha transformado la dinámica en que ahora el ejército cerca una provincia, detiene colectivamente a las personas y luego lo juzga el sistema de justicia de manera colectiva. Eso ha generado muchas críticas, no solo a nivel internacional, sino dentro del propio Salvador, y una de las figuras emergentes que critica esta situación es un representante de la Iglesia salvadoreña, el cardenal Gregorio Rosa Chávez, que ha rechazado los decretos que permiten juzgar colectivamente a estas personas y ha llamado la atención sobre la necesidad de que se respeten los derechos humanos de las personas detenidas. Estamos hablando de el procesamiento de más de 70.000 personas de manera colectiva. Lo otro que se denuncia también es que en esta especie de razzia que se hace en la provincia de Cabañas de El Salvador, obviamente no todos los que son detenidos por el ejército son pandilleros. También hay militantes sociales, también hay opositores políticos. Es el caso de varios que han sido denunciados. En particular, conversando con compañeros de El Salvador, nos pedían que nombráramos la situación, por ejemplo, de Adolfo Alvarenga, a quien se lo llevaron en la subdelegación policial de Santa Marta. Informan que se lo llevaron solo por tener tatuajes. Como todos los demás jóvenes de El Salvador, sean o no pandilleros. Él es un dirigente campesino que obviamente tiene una postura contraria en términos políticos al gobierno de Bukele, pero es uno de los tantos detenidos, quizás de manera arbitraria, y que ahora van a ser juzgados de una manera colectiva, donde las garantías procesales que debía de tener toda situación no van a estar cubiertas. Así que un conflicto grave con la profundización del carácter autoritario de las medidas de Bukele ante un reclamo legítimo, que es el problema de la seguridad en estos países, que es realmente grave. ¿La popularidad de Bukele sigue alta? La popularidad de Bukele por ahora parece seguir alta. Hay todo un dispositivo en términos políticos, comunicacionales y de seguridad que retroalimenta la dinámica, ¿no? Cuanto más espectacular es la puesta en escena de la represión,
más niveles de popularidad tiene sobre las bases sociales populares que sufren día a día el problema de la inseguridad a manos de las bandas que existen en El Salvador, que es un problema totalmente diferente a la cotidianidad a la que nosotros estamos acostumbrados. No se trata de un asalto cada tanto, no se trata de un secuestro una vez cada tanto, se trata de lugares donde el Estado de Derecho no rige, no se puede imponer la ley y vos tenés que pagarle un peaje a una mara para poder llegar al colegio. Si querés poner un negocio es una forma de Estado fallido. Y como decía Cristina Fernández de Kirchner cuando estuvo en el recibimiento de su honoris causa para la asunción de la presidenta Xiomara Castro, se refería a este problema que existe en Centroamérica y decía que el lugar que no lo ocupa el Estado lo ocupan las bandas. El tema es con qué política el Estado ocupa ese lugar y si la justificación, digamos, si el problema de seguridad que efectivamente existe justifica una salida meramente represiva con esta especie de demagogia punitiva que hace que sea un personaje popular pero que implica serias lesiones a la vigencia de los derechos humanos en ese lugar. Fede, nos quedaron 2 temas que te los pido así cortitos, una oración de cada uno. Mientras me como acá una empanada de jamón y queso, pero las estoy viendo acá, se están enfriando. Una es la reforma que se puso en vigencia ahora, ¿no? La reforma jubilatoria que se puso en vigencia en Uruguay, y otra es la situación de Trump. Bueno, te pongo el título y después lo seguimos el sábado en Diálogo Internacional. En Uruguay tenemos una agenda, un gobierno de orientación neoliberal que viene llevando adelante una serie de reformas de retracción de derechos, en este caso una reforma jubilatoria. Es el gran tema de la derecha a nivel internacional en materia de desandar derechos, la reforma jubilatoria. Lo vimos en Francia con Macron, es un tema de la agenda de la derecha en la Argentina para estas elecciones, cuando se opusieron, por ejemplo, a la moratoria jubilatoria, etcétera, y vemos en Uruguay que lograron una reforma que implica ampliar la edad jubilatoria y restringir los derechos que las personas tienen cuando se jubilen. Y en el caso de Trump, estamos en las vísperas de un proceso electoral en Estados Unidos que aparentemente va a encontrar una especie de revancha del partido de vuelta entre Trump y Biden. El partido de ida lo ganó Biden, aunque Trump no acepta los resultados, cuestiona al VAR, ya vimos la invasión del Capitolio mediante, etcétera. Ahora Trump está postulado como precandidato a presidente por los republicanos, quiere volver al gobierno, pero sobre él se ciernen una serie de causas, algunas de tipo penal, que tienen que ver con, por un lado, esconder un conjunto de material que él tenía de carácter secreto, que literalmente se lo llevó a la casa cuando abandonó la presidencia, y otro es su complicidad con la invasión del Capitolio. Todo esto va a pesar sobre sí mismo en el marco de la campaña. La pregunta es si esto lo favorece o lo debilita.